Hola, seguimos con nuestro estudio sobre la salud mental. En el primer vídeo estuvimos hablando sobre cómo está compuesto el hombre y a qué nos referimos cuando hablamos de la parte interna del hombre, ¿no? Y vimos que tiene diferentes funciones y cuando hablamos de salud mental realmente le estamos refiriendo a la totalidad de la persona interna en cada ser humano. Eh, Luego también en el segundo vídeo estuvimos hablando sobre el contraste tan grande que hay entre las grandes ramas de la psicoterapia, es decir, de las filosofías de cómo tratar los problemas que puede presentar un ser humano. Contrastamos tres de estas grandes ramas con la Biblia y vimos que son realmente incompatibles, que dicen y creen cosas totalmente diferentes a lo que la Biblia enseña. Una cosa que me gustaría mencionar también es que hoy en día realmente el modelo más aceptado, eh, más que el psicoanálisis, que el humanismo y que el conductismo, es el modelo médico, el que ve los problemas de vida. Cuando hablo de problemas de vida me refiero a problemas de nuestra parte interna, ¿no? No físicos, no del cuerpo, sino problemas de nuestra parte interna, como podría ser la ansiedad, la falta de esperanza, que realmente es la depresión. eh, Trata estos síntomas como se trataría una pierna fracturada, eh, solamente desde una perspectiva médica. Entonces, hace poco estaba hablando con una persona que es farmacéutica y me estaba diciendo que aquí en España la mayoría de personas que vienen a su farmacia a comprar medicamentos están comprando medicamentos psicotrópicos, es decir, para calmar la ansiedad, para calmar la depresión. Y bueno, este es el modelo más prominente hoy en día. Enfermedades mentales o evidencia de un corazón pecaminoso que necesita cambiar. Siempre hay dos lados, ¿no? A cada historia. Y tristemente, en nuestros círculos cristianos, la mayoría de las personas no están oyendo el otro lado, sino simplemente están oyendo el lado que está presentando el mundo con sus filosofías que, como hemos visto, contradicen la Biblia. Entonces, vamos a ver un poco de este otro lado de la moneda. Y quiero leer esta cita de John MacArthur. Dice, el problema básico del hombre es la preocupación por sí mismo. En el análisis final, todos los pecados resultan de esa preocupación. Pecamos porque somos totalmente egoístas. Estamos totalmente dedicados a nosotros mismos en vez de a Dios y a otros. La humanidad no regenerada nunca podrá alcanzar el estándar de amor desinteresado por sí misma. Me encanta esta cita, ¿no? Realmente le da al punto principal de por qué es que tenemos tantos problemas. Estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. Los dos más grandes mandamientos que el Señor nos da es amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero nosotros somos tan egoístas por naturaleza que estamos tan enfocados en nosotros mismos y realmente pensamos que enfocándonos más en nosotros mismos vamos a solucionar el problema cuando realmente es lo opuesto. Entonces, como dice allí la última parte de la cita, la humanidad no regenerada nunca podrá alcanzar el estándar de amor desinteresado por sí misma. Necesitamos la ayuda de Dios, no podemos solos. Quiero hablar de esto un poquito. Diferenciamos entre enfermedades del cerebro, que es nuestra parte física, que pueden llevar a trastornos en la conducta, por ejemplo, una persona con tumor cerebral. Y bueno, hace un par de años murió una amiga mía, fuimos compañeras en la universidad. Ella tenía un tumor en su cerebro y durante los últimos meses de su vida, ella tenía que dormir como 20 horas al día. Ahora, ella era madre de dos niños, esposa, tenía una casa,
ella no podía cumplir con sus responsabilidades de madre y de esposa, de ama de casa, porque tenía un tumor en el cerebro que le impedía a su cuerpo funcionar de la manera normal, ¿no? Que le permite a una persona cumplir con sus responsabilidades. Ella no estaba siendo perezosa, ni vaga, ni irresponsable. Era que físicamente no podía hacerlo. Su cerebro tenía un problema, un tumor, y no podía físicamente. Esos fueron los últimos meses de su vida y luego ya ella, un día su corazón dejó de funcionar porque el cerebro estaba tocando justo la parte que controla el corazón y murió. El Señor se la llevó. Pero ella tenía un problema físico que generaba problemas en su conducta, ¿no? El no poder levantarte de la cama, no poder cumplir con tus responsabilidades, era un problema físico. Pero tenemos que diferenciar entre esos problemas físicos y las conductas problemáticas de personas con cerebros sanos y con cuerpos sanos, ¿no? La diferencia entre una madre, esposa, ama de casa que dice, no tengo ganas de levantarme de la cama, no tengo ganas de lavar los platos, no tengo ganas de pasar la aspiradora, no tengo ganas de fregar el suelo, no tengo ganas de cocinar, no tengo ganas de llevar a mis hijos a sus actividades extraescolares. No tengo ganas. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Entre tener un problema físico que te impide cumplir con tus responsabilidades y simplemente no tener ganas de cumplir tus responsabilidades. Hay una gran diferencia. Y es muy importante que entendamos esa diferencia. Ahora, quién o qué determina si una persona está enferma mentalmente? Bueno, no podemos hablar de enfermedades mentales sin hablar del DSM. El DSM, traducido al español, es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y es básicamente eso, un manual muy grande que describe los síntomas que determinan o no si una persona tiene una enfermedad mental o no. ¿Vale? Entonces, este manual es el manual al que todos los que diagnostican enfermedades mentales recurren. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que se igualan síntomas a enfermedades. ¿Vale? Entonces, se igualan síntomas a enfermedades. Quiero explicar un poquito por qué esto es un problema. Tenía un profesor en la universidad que nos decía que es una profecía autocumplida. Es decir, si a mí me diagnostican con, digamos, un trastorno depresivo, ¿no? Y me dicen, mira, hay 10 síntomas y tú presentas pues 8. Entonces tú tienes este trastorno depresivo. En mi mente, yo misma voy a hacer que esos síntomas sean normales en mi vida, porque tengo una enfermedad. Entonces, si tengo una enfermedad y estos son los síntomas de esta enfermedad, yo misma voy a hacer que esos síntomas ocurran y va a ser lo normal. Entonces, es una profecía autocumplida. En vez de quizás decir, pues mira, me siento tal y tal, pero voy a parar y no voy a seguir por ese camino. Pero no, como tengo un diagnóstico y estos son los síntomas que este diagnóstico es normal que tenga, entonces está bien si yo actúo de ciertas maneras, porque así es que se supone que la persona que tiene tal diagnóstico actúe. Eh, También el problema es que ignora por completo el fruto del espíritu en el creyente. Ahora podríamos pasar aquí horas hablando de todas las implicaciones que tiene el fruto del espíritu en este tema, ¿no? Pero quiero enfocarme solo en un aspecto, una cualidad del fruto del espíritu, que es la templanza.
Nos dice en Gálatas 5:23 que una de las cualidades del fruto del Espíritu es templanza. Ahora, la templanza es el dominio propio o el autocontrol. Si yo tengo ciertos síntomas de conducta y alguien me dice, mira, no pasa nada que tengas estos síntomas porque es normal con esta enfermedad, pues yo, si soy hija de Dios, debería de decir, vale, estos son los síntomas normales, pero estoy dejándome llevar por mi carne en vez de dejarme llevar por el Espíritu Santo. Y estoy diciendo que no puedo, no soy capaz de cambiar, no soy capaz de dejar una conducta, porque esto es parte de mi enfermedad. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos dice que un creyente lleno del Espíritu Santo tiene la capacidad de autocontrol, tiene la capacidad de decir, mi carne quiere eh, responderle mal a tal persona. Pero es que esos son los síntomas de mi enfermedad. No puedo controlar mis emociones. No, no, no. Si tú eres hija de Dios, si tú eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo y por lo tanto tienes capacidad de autocontrol. Entonces es un problema muy grande. También, lo siento que apareció de último el primero, otro problema es que es un razonamiento circular. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que llevo 2 semanas con tales síntomas, ¿no? Pues no tengo ganas de salir de casa, me siento un poco decaída, las cosas que me llamaban la atención ya no me llaman la atención, tengo un bajón, ¿no? Pues quizás voy al médico y el médico me dice, mira, no te preocupes porque estos son los síntomas de tal enfermedad. ¿Qué ocurre? Bueno, doctor, ¿por qué tengo esta enfermedad? Bueno, tienes esta enfermedad porque tienes estos síntomas. ¿Pero por qué tengo los síntomas? Porque tienes la enfermedad. ¿Pero por qué tengo la enfermedad? Porque tengo los síntomas. Tengo los síntomas porque tengo la enfermedad. Tengo la enfermedad porque tengo los síntomas. Y es un círculo vicioso que ninguna de las dos cosas explica la otra. Eso es muy diferente a que si tú tienes ciertos síntomas, vas al médico, te hacen un examen de sangre y te dicen, pues mira, es diabetes. Y dices, vale, pero ¿por qué tengo los síntomas? Pues el médico te dice, porque tienes diabetes. ¿Pero por qué tengo diabetes? Bueno, porque hay algo en tu organismo que está ocasionando esa diabetes. Entonces, es algo físico que te lo está ocasionando. Pero ese no es el caso cuando hablamos de las enfermedades mentales. Ahora, un tema que quiero hablar rápidamente, hablando de este tema del DSM y de las enfermedades sexuales, el tema de la homosexualidad. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque la homosexualidad se catalogó como enfermedad mental hasta 1973 y la OMS la consideró enfermedad mental hasta el 17 de mayo de 1990. Esto es algo que hoy en día es una fuente de vergüenza, ¿no? Porque nadie te diría hoy en día que la homosexualidad es una enfermedad, sino que es algo normal. Si tú le dices a alguien que está enfermo por ser homosexual, te catalogan de que no toleras, de que eres intolerante, etcétera, etcétera. Pero estuvo en el DSM como enfermedad mental por muchos años. Preguntas. ¿Qué es la homosexualidad según Dios? ¿Es una enfermedad o es pecado? ¿Es rebelión contra Dios o es simplemente algo que te ocurre que tú no tienes ningún control, sobre lo cual tú no tienes ningún control? Eh, ¿Quién es responsable por las conductas homosexuales? De acuerdo con Dios, de acuerdo con la Biblia. ¿Quién es responsable? ¿Quién permite pensamientos homosexuales en su mente? ¿Quién actúa basándose en esos pensamientos y deseos? Es la persona. Cada persona decide. ¿Crees que quizás sea un error de nuestra parte referirnos a cosas que Dios llama pecados como enfermedades?
Y dejo la pregunta ahí fuera, ¿no? Eh, los que escriben y editan el DSM se equivocaron y ellos han reconocido su equivocación con el tema de la homosexualidad. Eh, ¿No crees que podría estar ocurriendo lo mismo con muchas otras cosas? Que ellos están denominando enfermedades cuando claramente son conductas que la Biblia, que Dios claramente prohíbe. Lo dejo allí para que lo penséis. Um, quiero leer una cita de dos profesores universitarios de la Universidad de Nevada en Estados Unidos. Ahora, estos no son hombres creyentes, según lo que yo entiendo, ¿vale? Son profesores universitarios, hombres preparados, eh, hasta donde yo sé, no son cristianos. Pero mira lo que dicen. Dicen, primero, nuestro sistema de diagnóstico, están hablando del DSM, no ha conducido a la identificación de ningún biomarcador o causas biológicas para los trastornos mentales. Eso es lo que he estado hablando. Son síntomas, son conductas, no son, no hay biomarcadores o causas biológicas, ¿vale? No se han identificado. Segundo, las categorías de diagnóstico son heterogéneas dentro de categorías y a menudo se solapan las unas con las otras y también con la normalidad. Es decir, estas categorías de diagnóstico muchas veces eh, se solapan con lo que es normal. ¿Es normal que todos tengamos un mal día? Sí. Si alguien dice, pues yo nunca tengo un mal día, yo nunca me pongo triste, yo nunca lloro solo porque sí. Bueno, puede ser, ¿no? Que lo haya, pero la mayoría de las personas tenemos momentos duros y días difíciles y tenemos momentos de bajones, ¿no? De momentos que decimos, pues quiero tirar la toalla, no tengo ganas de hacer nada. Eso es normal en un mundo caído como cristianos cuando quitamos nuestra mirada del Señor, ¿no? Porque el Señor promete que si mantenemos nuestros pensamientos en Él, Él nos va a dar paz. Isaías 26:3, ¿no? O Él también nos promete gozo. Los salmos están llenos de testimonios y de promesas del gozo que Dios da. Entonces, un cristiano, un hijo de Dios, ¿puede tener momentos de desánimo? Sí puede, pero no se queda allí. El Señor siempre te levanta. El Señor siempre te coge y te saca de allí. Entonces, muchos de estos síntomas que se categorizan como enfermedades son partes normales de la vida, de que tenemos días duros, de que hay problemas. Entonces, seguimos con esta cita. Tercero, los diagnósticos pueden causar gran daño, no solo para algunas personas, sino para millones. Es decir, cada vez que a ese manual de diagnóstico, cada vez que al DSM se le añade una enfermedad mental, ese diagnóstico que ellos han añadido va a causar muchísimo daño a muchísimas personas, porque lo que quizás la persona pensaba que era simplemente una normal, ahora le dicen que es una enfermedad. Y entonces eso causa muchísimo daño. Y no hablar, bueno, no me quiero meter en el tema, pero el aspecto económico, ¿no? De las que esto conlleva. Todos los medicamentos, citas a psicoterapeutas, etcétera, ¿no? El daño que se causa con estos diagnósticos es muy grande. Entonces, esto es simplemente para que os deis cuenta. No solamente los cristianos que nos aferramos a la escritura, hablamos en contra de las filosofías de psicoterapia y de mirar los problemas conductuales y todo esto como enfermedades. No somos los únicos que hablamos en contra de esto. Los profesores seculares también se dan cuenta, oye, que hay un problema y bueno, es importante que lo sepamos, ¿no? Eh, simplemente a modo de paréntesis, quería mencionar que
por muchos años, por eh, siglos, ¿no? Y milenios, la palabra de Dios fue la fuente de ayuda para las personas con problemas. Pero luego con el auge de la psicoterapia, Freud específicamente, todo esto fue cambiando, ¿no? Y se fue metiendo en la iglesia la idea de que la Biblia no era suficiente para ayudar a las personas con problemas. Pero en 1970, Jay Adams, él empezó un movimiento que es lo que le dio como propulsión a este movimiento de la consejería bíblica. Él publicó un libro que se llama en inglés, bueno, en castellano creo que es Capacitado para Orientar. Y él con este libro fue como que desenmascaró, ¿no? Todas estas ideas, todas estas filosofías que se habían metido dentro de la iglesia y que iban en contra de lo que la Biblia enseñaba. Y él dio un vuelco y empezó como una revolución. Y muchos cristianos empezaron a decir, óyeme, es verdad, nos hemos estado creyendo mentiras, vamos a volver a la Biblia. Y surgieron diversas asociaciones de consejeros bíblicos, incluyendo el NANC, que es la Asociación Nacional de Consejeros Nutéticos. Nutético es simplemente el verbo desde donde se saca en Romanos nos dice que todos tenemos la capacidad de aconsejarnos, de exhortarnos, Romanos 15, y ese verbo nuteteo, de allí viene la consejería nutética o consejería bíblica, ¿no? Pero se formó esta Asociación Nacional de Consejeros Nutéticos, ahora ha cambiado el nombre, ahora es ACBC, la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados, y también CCEF, la Fundación Cristiana de Consejería y Educación, ¿no? Entonces, hay fundaciones en Estados Unidos que están como volviendo a la iglesia, a la Biblia, enseñando, ¿no? El gran problema que tenemos pensando que la Biblia no es suficiente. Y bueno, luego al final pondré un enlace también para que podáis visitar estos sitios y poder investigar un poco más. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Prefieres que te digan que tienes una enfermedad y que simplemente te tienes que resignar? ¿O prefieres que te digan que tienes problemas que tienen solución en Cristo? Te lo dejo para que lo pienses. Ahora vamos a hablar sobre una perspectiva bíblica sobre cómo ayudar a personas con problemas. Resumiendo, hemos visto cómo estamos compuestos, de qué se trata nuestra parte interna, hemos visto qué dice el mundo sobre cómo podemos ayudar a las personas con problemas, hemos visto un poco sobre el tema de las enfermedades mentales y cómo el mundo, ¿no? Enfoca los problemas de corazón, del corazón humano, y los trata de solucionar. Pero ahora quiero que nos enfoquemos en qué dice la Biblia sobre cómo ayudar a personas con problemas. Ahora, como mencioné antes en el video anterior cuando estábamos viendo la tabla, la Biblia nos habla de santificación, una vida en transformación. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque Dios nos hizo con la capacidad de cambiar. Es decir, no siempre vamos a estar iguales. ¿Por qué es tan importante esto? Si yo pienso que tengo una enfermedad, básicamente soy una víctima y no tengo otra opción. Es lo que me toca en la vida y voy a tener que vivir así el resto de mi vida. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que nuestra vida está siendo transformada. Y quiero que hablemos un poquito sobre esto, porque esto nos da esperanza. Esperanza de que, vale, puede que ahora mismo esté pasando un momento difícil y sí, me cuesta levantarme por las mañanas, no tengo ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy triste. ¿Sabes qué? No pasa nada. Vas a salir. ¿Por qué?
porque Dios te está cambiando. Tienes la capacidad de cambio y no siempre vas a estar igual. Entonces, quiero que veamos una pequeña gráfica. Esta gráfica a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida espiritual personal. Me da ánimo, me ayuda a recordar que Dios me está transformando. Y bueno, voy a explicarlo rápidamente. Cuando una persona nace, nos dice la escritura que nace muerta en delitos y pecados, nos dice en Efesios 2. Y vemos una línea recta. ¿Por qué está recta la línea? Porque la persona está muerta, no hay ninguna clase de actividad. Una persona muerta no puede hacer absolutamente nada. Muertos en delitos y pecados. ¿Qué esperamos de personas que no conocen a Cristo? Si una persona no conoce a Cristo, está muerta en delitos y pecados. No podemos esperar una vida llena de transformación, de gozo, de paz, de dominio propio, una vida que muestre el fruto del Espíritu en personas que están muertas espiritualmente, muertas en delitos y pecados. Y el capítulo 2 de Efesios nos dice, ¿no? Estos deseos en los que antes vivíamos y las personas a nuestro alrededor que aún no conocen a Cristo están muertos en delitos y pecados. No esperemos cambios hacia una vida más piadosa, que se parezca más a Dios, de personas que no conocen a Dios. Están muertas en delitos y pecados. Pero ¿qué ocurre? Si una persona viene a Cristo, pone su fe en el Señor Jesucristo, entiende que es un pecador, que está muerto en delitos y pecados, que está destituido de la gloria de Dios, que por sí solo no puede llegar a Dios, y entiende que Jesucristo murió en la cruz, pagó por sus pecados como su sustituto, y que si pone su fe en esa muerte sustituta, recibe perdón, recibe vida, recibe, como vemos ahí en la pantalla, justificación. Es decir, el momento en que una persona pone su fe y confianza en Jesucristo como su Salvador, Dios la declara justa. ¿Y qué ocurre? Ya no sigue muerta en delitos y pecados. Empieza una nueva vida. Nos dice, bueno, muchísimos pasajes que podríamos hablar, ¿verdad? Pero me viene a la mente en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. También en Juan 5:24 Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿no? Y aquí lo podemos ver en esta gráfica. Lo que Jesús dijo en Juan 5:24, el que cree en su palabra pasa de muerte a vida. ¿Qué ocurre cuando esta persona, que somos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos justifica, nos declara justos y nos da vida? Pasamos de muerte a vida. ¿Qué ocurre? Que empezamos a crecer. No seguimos muertos en delitos y pecados. Empezamos un proceso de crecimiento al cual nos referimos como santificación progresiva. ¿Por qué progresiva? Porque no ocurre de la noche a la mañana. Igual que un bebé recién nacido, si nace hoy, ¿cómo esperamos verlo al día siguiente? Pues prácticamente igual, ¿no? No ha crecido, no es, si era de este tamaño, al día siguiente no va a estar de este tamaño, no. Va a estar creciendo, su cuerpo está creciendo, aunque no lo podamos ver visiblemente, ¿no? Pero sabemos que está creciendo porque está vivo. Un profesor en la universidad nos decía, mira, los pájaros vuelan, los peces ladran, los perros ladran, los pájaros vuelan, los perros ladran, los peces nadan y los cristianos crecen. Si hay un cristiano que no crece, quizás debería, bueno,
hago la pregunta, lo digo de otra forma. Si hay una persona que profesa ser cristiana y no crece, debería evaluar si realmente ha habido un cambio de muerte a vida. Porque si tú estás vivo espiritualmente, tú creces. Y esta línea que podemos ver, ¿no? Que va con unas curvitas hacia abajo, luego sigue hacia arriba, pero siempre en aumento, es cómo podemos ilustrar nuestra vida, ¿no? Nuestra vida como cristianos tiene baches y hay veces que caemos, pecamos. Hay días que quizás nos quedamos abajo un poco más y quizás ese bache se hace un poco más grande. Podemos ver ahí en la línea, ¿no? Hay unos baches más grandes. Pero ¿qué es lo que siempre podemos ver en esa línea? Es que siempre vuelve a salir y siempre va en aumento. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos esto? Porque como dije antes, tengo la capacidad de cambiar. Si hoy estoy mal, en vez de asumir que tengo una enfermedad, debo pensar bíblicamente. ¿Y cuál sería la forma bíblica de pensar? Bueno, eh, debo de evaluar mi corazón. ¿Estoy dejando que el Espíritu Santo me controle? ¿Estoy dejando que su fruto sea visible en mi vida? Estoy pasando tiempo en oración. Estoy pasando tiempo en la palabra de Dios. Quizás estoy desnutrida. Un bebé desnutrido no va a crecer muy bien y no se va a encontrar muy bien. Lo mismo con un cristiano desnutrido. Entonces, cuando me encuentro mal, debo evaluar qué estoy haciendo para crecer. Y siempre debo recordar, esto no va a ser siempre así, porque soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios y Dios me está cambiando. Puedo cambiar. ¿Cuándo se acaba este proceso de cambio y de crecimiento? Se acaba en el momento que el creyente es glorificado, ¿no? Ya sea porque muere y va a estar con Cristo. Nos dice la escritura, ausente del cuerpo, presentes al Señor, en 2 Corintios, pero, o quizás cuando Cristo venga, ¿no? Una de dos, o morimos y vamos a Él, o Él viene a por nosotros. Pero el punto es que este proceso de crecimiento y de cambio llega a su fin. Eh, una cosa importante que ver es que la línea, aunque tiene baches, siempre va en aumento. La línea nunca va hacia abajo, la línea siempre va hacia arriba, porque cada prueba, cada vez que peco, cada vez que tengo un mal día, me levanto, ¿no? Y la próxima vez que me ocurre, pues ya estoy un poco más madura, porque ya me ha pasado anteriormente, entonces ya estoy un poco más madura, he crecido un poco más. Eh, yo te animo, si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, medita en esto y recuerda cuando estés en un mal momento, no siempre va a ser así. Recuerda, todos tenemos baches, es parte de una vida vida de pecadores que vivimos en un mundo caído. Es que hay problemas, hay sufrimiento, a veces voy a caer, pero no me voy a quedar allí, no me voy a quedar allí aplastada, no, porque Cristo me está transformando. Versículos clave que es muy importante que entendamos. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿A quién le aplica esto? A todos los creyentes, nosotros todos. ¿Qué estamos mirando? La gloria del Señor. ¿Cómo vemos la gloria del Señor? Por medio de Jesucristo y de su palabra. ¿Qué ocurre cuando los hijos de Dios contemplan a Jesucristo? ¿Somos transformados de la noche a la mañana? No, de gloria en gloria. Es como un nivel de gloria, ¿no? A otro nivel. Y vamos poco a poco creciendo
hasta que en la medida en que nos vamos pareciendo a quién, nos dice allí, en la misma imagen. ¿Cuál imagen? La imagen de Cristo, ¿no? Entonces, vamos contemplando al Señor y vamos cambiando. Esto es extremadamente importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cada vez que estoy en un problema, debo recordar, Dios ha prometido que si yo contemplo a Cristo, Él me va a cambiar a la imagen de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios encarnado, el ser humano perfecto. Otro versículo clave, Romanos 8, 28 al 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo se malinterpreta muy a menudo, el versículo 28. Y muchas personas piensan, bueno, todo ayuda bien a los que aman a Dios. Me ha ocurrido algo terrible, pero no pasa nada porque yo sé que todo va a redundar en algo bueno para mí. Y muchas veces a lo que se refieren es algo bueno que yo pueda ver, no algo físico. Eh, no ocurrió tal cosa, pero no pasa nada, todo ayuda bien. Eso quiere decir que va a ocurrir algo mejor. Pero lo que este pasaje nos está diciendo es, todo ayuda bien a los que aman a Dios porque, ese es el inicio del versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, todo en mi vida, absolutamente todo, mis buenos días, mis malos días, mis luchas, mis alegrías, lo que me da dolor de cabeza, todo, absolutamente todo ayuda a bien, porque Dios ha determinado que yo sea transformada a la imagen de Jesucristo. Es decir, no quiere decir que algo bueno visible en mi vida va a ocurrir. Es algo bueno en mí. Dios me está cambiando a la imagen de Jesús con cada detalle de mi vida. Esa es la meta de Dios. Es decir, Dios ha prometido que me va a cambiar. Y por eso puedo tener la certeza, puedo estar segurísima de que no siempre voy a ser igual, no siempre voy a quedarme metida en ese bache, porque Dios ha prometido que a todos aquellos que le aman, todo ayuda bien porque Él nos ha predestinado para ser como su Hijo Jesucristo. Yo te animo a que medites en estos versículos. Jesús te está cambiando, Dios te está cambiando. Entonces no pienses que hay algo en ti que jamás te va a permitir dejar de estar triste o que jamás te va a permitir dejar de tener arrebatos de ira o que jamás te va a permitir no estar ansiosa o que siempre vas a tener un problema de rencor o que siempre, no, eso es lo que el mundo te quiere hacer creer, que tienes un problema tan grande que jamás vas a poder salir de allí. Y lo que el Señor dice es, no, yo tengo la capacidad de cambiarte. Y no solo tengo la capacidad, es que lo voy a hacer. Pero otros versículos que también son muy importantes. Dios nos transforma, ¿verdad? El cambio ocurre porque Él nos cambia, pero Él también nos manda a nosotros a tomar parte en este cambio. Efesios 4:23 nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, cambia tu mente. No dejes que tu mente se quede siempre igual. Albert Einstein dijo una vez, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Y me parece un dicho tan sabio, ¿no? Nosotros queremos cambiar, pero no queremos hacer lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer para cambiar. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Renueva tu mente. ¿Cómo se hace eso? La Biblia, renueva tu mente. Medita en la palabra de Dios.
Aprende a dejar que la verdad de Dios controle tus emociones, controle tus pensamientos. En vez de dejar que tu mente, eh, que sigue teniendo la naturaleza pecaminosa, sea la que te guíe. Renueva tu mente. También nos lo dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Wow. Eh, Podríamos pasar horas hablando solamente de esa primera frase, ¿no? No os conforméis a este siglo. No pienses que debes caber en el molde de este mundo, sino transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces son dos caras a una misma moneda, la transformación. ¿Cómo ocurre? Dios me cambia, es su poder, porque yo te digo, yo sola no puedo. Cualquier cambio que intento yo sola va a ser muy corto, pero el cambio que Dios obra es a largo plazo. Entonces, primera cara de la moneda, Dios me está cambiando. Segunda cara de la moneda, Dios me dice, pon de tu parte, renueva tu mente, pasa tiempo en mi palabra, porque recordad, la transformación ocurre mientras miramos la gloria del Señor. Entonces, voy a dejar este video hasta aquí y lo retomaremos en un próximo video.